Qué edificio más bonito. Y el guardia de seguridad básicamente nos dijo lo que ya yo sabía. Miren el piso, es que miren el piso nada más. Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar reaccionando al barrio de los millonarios de Curitiba, donde está todo lo bueno. Vamos a conocer un shopping, el mejor shopping de Curitiba. Vamos a conocer un supermercado carito. Bueno, estamos entrando ahora al barrio. Quiero que vean que por acá, uy, ese pito. Por acá hay muchos hoteles como este y este que nos quedamos aquí la otra vez, ahí está el video. Básicamente estos son como hoteles, apartamentos, y por esta zona sí hay muchísimos de este tipo porque muchas personas se hospedan aquí ya que es una zona muy buena, así que vamos a conocerla. Como les iba diciendo, este de acá se llama Barrio Batel, está en el mismo centro de Curitiba y es como decirlo, el mejor barrio de Curitiba, el más próspero, el que más cosas tiene, donde más edificios hay y por supuesto en el que más adquisición monetaria hay. De hecho ya pueden ver en mi fondo que hay muchos edificios y es que aquí es donde más edificios hay en toda la ciudad y donde más construcciones tú puedes ver. Bueno, miren acá una construcción, aquí hay muchísimas construcciones, pero para allá hay esta empresa que está en Alúgase, que está como un cristal súper lindo. Mira la policía ahí. Y miren ese edificio de allá, qué bonito. Saben, esa casa ahí me recuerda muchísimo a Gramado. Me recuerda muchísimo a Gramado porque ustedes saben que en Gramado todo se veía así como súper de países europeos y esas cosas. Esta casa, el problema es que aquí antes, o sea, para acá, para Curitiba, emigraron muchos europeos, muchos polacos, italianos, y bueno, ahí está esta casa, pero hoy en día parece que forma parte de este edificio de acá, que es como una empresa que está en aluguel, que están rentando. Igual que ese edificio de ahí, vean qué lindo se ve ese, me encanta. Me encanta. Miren para allá. Y en el centro siempre se ven los aviones pasando, gente, eso me gusta mucho. Los edificios de por allá también se ven hermosos. Déjeme decirle que esta es una de mis zonas favoritas para vivir en Curitiba, por supuesto, quien no quisiera vivir aquí. Yo digo que tal vez en un futuro, cuando haya posibilidades económicas altas. También está Agua Verde, que está justo al lado de Batel, que es esa otra zona que está prácticamente son la misma. Está la Plaza do Japón, que está como en el centro de Batel y Agua Verde. Esa plaza está hermosa. Tengo un McDonald's. Algo que me llamó mucho la atención es que acá en Brasil no se llama McDonald's, se llama McDonald's. Igual que muchas cosas no se llaman como la gente normalmente le dice. ¡Qué edificio más bonito! Ahora se lo enseño. Ese edificio de ahí, qué lindo, me encanta. Parece muy como que de Francia, no sé, me encanta. Miren qué lindo está. ¡Wow! Parece que se me va a caer encima, miren. Estamos aquí. Está como que inclinado para que parece que se va a caer encima. Me veo por ahí. ¡Wow! Me encanta. ¿No se ve bonito? Es un Straumann Grove, es algo de comercio y esas cosas. Vean la estructura, es que es como salidito. Miren eso de ladrillo, me encanta. Itaú, un banco de acá. Ay no, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo quiero vivir aquí en algún momento. Ve, ese está hermoso. ¿Quién diría que ese piso de ahí arriba sería mi apartamento? En algún momento. Estos árboles de acá que los ven están súper bonitos. Son típicos de una insignia. Son como árboles nacionales. No se puede cortar, evidentemente. Si lo cortas, vas preso. No, gente, qué hermoso, qué hermoso. Ya la mayoría de los restaurantes tienen zonas para niños. Este tiene como una tirolesa y todo, me encanta. Nosotros fuimos a uno que se llama Habibi, que es una cadena. Y fuimos y había un espacio para niños también y mis primitas, pues fuimos con mis primos, mis primitas estaban ahí jugando y todo súper cool. O sea que aquí en todas partes hay como espacio para niños, gratis por supuesto. Está incluido en lo que compras en el restaurante. Vean esa parte ahí, qué hermosa. Ahí está Festbal. Nuestra primera entrada, lo primero que vamos a reaccionar el día de hoy va a ser a los supermercados Festbal. O sea, en Curitiba hay muchísimas cadenas de este supermercado, pero dicen que este supermercado es de los más caritos que hay, así que vamos a conocer este de acá, Festbal de Curitiba. Vamos a ver. Algo que no me gusta mucho del centro es que la basura la ponen como
en las esquinitas de la acera. Lo bueno es que el transporte de la basura aquí es muy eficiente. Pero miren qué zona más bonita. Dariel señalando la asistencia especializada de Apple. Aquí está. Oh, aquí vienen gringos. Vamos a ver los precios, gente. Viendo como frutas en bolsas. Se ven bien lindas. Sí, porque hay supermercados que la tienen como muy regadas. O sea, como que las frutas están regadas, pero aquí yo lo veo todo tan organizado. De hecho, vean el ambiente. Vean el ambiente. Vamos a buscar las cosas básicas. Vamos a buscar arroz, aceite, lo básico, para ver cuánto cuesta aquí lo básico. Uy, que yo me pierdo. Se ve todo tan lujoso. Miren, 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 miren. Aquí la carne picada, miren, esta cuesta 51.81, pero esta cuesta 13.35 y yo no la veo cara. La he visto cara en Cóndor, en Colatuso, pero aquí yo la veo baratica. Miren, este de aquí es un pollo entero en 62 reales. ¿Qué opinan? Mira, los muslos esos están buenísimos. Están mejores que los paquetes, 16.82. Está bueno. ¡Oh! 30.41, 29.93, están buenísimos. La parte del pescado, este pescado ya viene picado. Esto es salmón, eso es caro. Salmón 74.23, déjame tocarlo, déjame sentirlo, déjame palpitarlo. ¿Cuánto cuesta el sushi? Hay sushi, 24.90, está caro. 16. Miren la parte de los vinos. Estoy buscando el arroz, pero no lo encuentro. Te lo juro que no lo encuentro. Gente, los paquetes de Lays de esto, 14.99. Los he visto más caros en otros supermercados. Encontramos los paquetes de arroz de 5 kilos como los que nosotros compramos. Lo que no veo la marca que nosotros compramos. Este aquí lo hemos comprado, cuesta 23.90. De verdad yo lo veo en precio. O sea, yo veo las cosas como que en el... ¿Qué? 69.90. ¿Qué? Arroz Momchi 69.90 reales. ¿Qué? El paquete pequeño de 1 kilo. Este es el que nosotros compramos realmente, 5.49. Yo lo veo en precio, en verdad. Veo las cosas bien. Miren por acá estos chocolates, 8.99 reales. La verdad yo lo veo en precio. Lo que sí noto acá es que las cosas tienen mejor calidad. Eso sí, yo lo veo todo con mejor calidad. Mira los M&M's, 18.99. Bueno, gente, ustedes saben que yo soy sincero con ustedes. Yo creo que los precios son los mismos. Yo lo que veo las cosas más organizadas. Tal vez le sumen 2 o 3 reales de más que a los normales. Pero miren, esta pequeñita compra que fue este paquete de Takis. Que por cierto, no hay Takis en todos los supermercados que nosotros hemos visitado. Este de aquí. Y este de aquí, 15 reales. Está normal. Normal, 15 reales. ¿No está bien? Está bien, 15 reales. Así que, ¿qué opinen ustedes? En los comentarios yo los leo. Yo recuerdo que en los barrios prósperos de Cuba era donde estaban los consulados y la embajada. Miren aquí. ¡Chachán! ¿Saben qué es esa? Consulado General de Paraguay. Ahí lo ven, qué bonito. Me encanta. Mira, otra aquí. Tiene la bandera de la ONU. No. Sí, es la ONU, ¿no? La ONU se cuál. Estamos caminando ahora para el Shopping Batel, uno de los shopping más caros que vamos a estar conociendo para ver qué es lo que hay ahí. Miren, ya aquí las calles se ven un poquito abiertas. Para allá hay más edificios, pero bueno, el Shopping Batel está para allá. Y hay que tener cuidado porque por aquí no veo a nadie caminando en las calles y aquí, a pesar de ser el barrio próspero de Curitiba, no es seguro. Así que hay que tener cuidado. ¡Wow! Me encanta. Miren para allá. Centro Europeo. Vamos a pedir la visa. Hoy está en rojo. Miren para acá, qué lindo. O sea, miren la entrada y miren para allá. ¡Wow! Parece un castillo. No sé si se logra ver. Qué lindo. Yo creo que es una casa, Dariel. ¿Una iglesia? Parece una mansión. Hermoso. Esa de ahí no tiene pinta de iglesia. Veo un carro que dice Black Ox, pero no sé.
Ya cerquita, Dios mío. Mira la otra al lado. Qué linda. Miren qué lindo. Miren eso. ¡Oh! Hermoso. Ah, yo quiero vivir ahí. La calle adoquinada. Bien bonito. No, gente, de verdad esos edificios están todos muy bonitos. Miren ese. Miren ese. No. Impresionado, en verdad yo estoy impresionado. Lo que sí es que en el supermercado este de Fesval se veía mucha gente con dinero. Miren esto, gente. Miren ese. Próximamente llegamos al shopping Patio Batel y desde aquí ya veo una tienda Prada y una tienda Louis Vuitton. ¿Qué? Dios mío, vean eso, qué cosas. Prada, Louis Vuitton, qué... ¡Wow! ¡Qué lindo ese edificio de allá! Miren, esta es una tienda Gucci. Aquí tenemos una Burberry. Una Prada. ¡Qué lindo! Miren el piso. Es que miren el piso nada más. ¿Qué es esto? ¡Una gouache! Ya salimos del shopping ese. Espérate. Ya salimos del shopping ese. Les cuento que un guardia de seguridad yo le pregunté porque yo había visto a muchas personas los regañaban por grabar dentro de las tiendas. Y el guardia de seguridad básicamente nos dijo lo que ya yo sabía, que no se podía grabar dentro de las tiendas. En el pasillo sí podía grabar en el pasillo, pero no dentro de las tiendas. Entonces entramos al shopping, estas todas las tiendas caritas, Gucci, Louis Vuitton, Sephora, todas las tiendas están ahí. La gente entró del shopping, gente súper estilosa, sencilla, como dice Dariel, gente sencilla, con ropa millonaria. Ay no, como dice Dariel, me sentí fuera de lugar. En serio, gente, no, de verdad. Ya mira, mi autoestima ahora mismo está por el piso. Yo quería comprarme una copa de Sephora. De Zara. De Zara. Ah, sí, Sephora. Ya es que yo no me sé esas cosas. Ya pues la copa se veía millonaria y así costaba. Una copa, 70 reales. Entonces, gente, lugares que algún día voy a poder comprar. Y bueno, ahora estamos aquí como con un parque que hay por acá. Vean los edificios, la calle, descansando para ya entonces irnos porque ya cumplimos nuestra misión del día de hoy. Gente, vayan comentándome qué tal les pareció eso a mí. Yo me quedé así. Vivir en este barrio cuesta en un departamento de 2 cuartos, digámoslo así, de 2.500 a 3.000 reales al mes. Imagínense que eso es bastante costoso. Obviamente el cuarto más pequeño, nosotros una vez buscamos uno por ahí y un cuartico así, sin absolutamente nada, costaba 1.700 reales. Entonces es bastante costoso. Pero nada, coméntame qué tal les pareció. Yo me quedé muy impresionado. De verdad todavía hay muchas cosas que como cubano no conozco. Ustedes saben que en Cuba todo está limitado de muchas maneras, entonces todavía me sorprenden algunas cosas a pesar de que ya llevo alrededor de 4 meses aquí. Así que nada, coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos. Bye bye.